El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. En el libro de la sabiduría hoy se nos está dando un testimonio del poder que tiene tan grande la palabra del Señor y de todo lo que el pueblo de Israel pudo ver, contemplar y experimentar cada vez que Moisés, fiel a la búsqueda de la voluntad de Dios y atento a lo que Dios le dijera y obediente a esa instrucción que Dios siempre le daba a través de su palabra para guiar a su pueblo, pues pudo experimentar el pueblo de Israel. Cada que Moisés necesitaba saber algo de lo que debía hacer con el pueblo y cómo debía dirigir su día cada día, su vida cada día y la vida del pueblo, siempre lo veíamos orándole al Señor, preguntándole a Dios. La clave de Moisés siempre para no equivocarse y poder haber obtenido las grandes manifestaciones que Dios realizó en el pueblo cuando lo liberó de la esclavitud de Egipto, la clave estaba en que Moisés no le preguntaba al pueblo qué era lo que debía hacer y no se dejaba determinar por las orientaciones o las quejas o las resistencias del pueblo, los consejos del pueblo, sino que siempre le oraba a Dios. Y cada que pasaba algún suceso en el pueblo, Moisés iba y hablaba con Dios y le consultaba a Dios. Es lo que nos está testimoniando hoy el libro de la sabiduría, lo que puede hacer una persona cuando es atenta en la búsqueda de la palabra de Dios, cuando es solícita para buscar la palabra de Dios y cómo Dios se le revela a alguien que lo está buscando con el corazón, le orienta y también revela toda su omnipotencia para realizar prodigios, para realizar manifestaciones grandiosas. Todo lo que vio el pueblo de Israel a través de Moisés en Egipto, las langostas, cómo Dios también sometió a los primogénitos de Egipto, todos esos hechos sucedieron por una sola cosa, por la actitud que tenía Moisés para orar y para escuchar la palabra de Dios, que era la que lo orientaba y lo dirigía, y por la revelación misma de Dios cuando encontró este corazón solícito. Es un testimonio muy grande lo que hoy nos trae el libro de la sabiduría, de lo que puede hacer Dios
en un corazón que ora, en un corazón que le busca a Él a través de la oración, en un corazón que es humilde y sencillo como una tierra fértil para solamente acoger su palabra como semilla, porque producirá mucho fruto. Al final, en las narraciones del Pentateuco, nos damos cuenta que Moisés ya por allá al final se dejó presionar del pueblo y no pudo entrar a la tierra prometida. A veces nosotros somos muy buenos para detenernos y tenemos esa debilidad en prestarle más atención a la voz humana, a la voz de los hombres, al consejo de los hombres, que al consejo de Dios. Y por ahí empiezan nuestros fracasos, porque no sabemos más nosotros que Dios. No conocemos más nosotros que Dios. Y la manera más auténtica para encontrar a Dios, que siempre nos lo ha enseñado la palabra de Dios, siempre nos la ha enseñado la tradición de la Iglesia y lo sigue enseñando el magisterio de la Iglesia, es la oración. La oración es el espacio adecuado donde Dios se manifiesta con todo su esplendor y con todo su poder. Y por eso hoy también el Salmo está diciendo que estas maravillas hay que pregonarlas, que esta norma que el Señor estableció para revelarse hay que anunciarla, y que es lo que nosotros tenemos que buscar por encima de todo. Es lo que está testimoniando el Salmo hoy, el Salmo 105, 104. Hay que proclamar las maravillas del Señor. Y en el Evangelio, el Señor utiliza esta parábola de la viuda insistente para hablar de que nuestra oración tiene que ser en todo momento y sin desánimo. La persona inconstante en la oración es la persona que deja de escuchar a Dios y se pone a escucharse a sí misma y se pone a escuchar a los hombres. Y el fruto de eso va a ser un fracaso. Una persona que no tiene claro que su corazón siempre lo tiene que tener orientado hacia Dios y que lo debe buscar en la oración y que debe defender sus espacios de intimidad con el Señor por encima de lo que sea, es una persona superficial que va a fracasar siempre. Y va a hacer fracasar a otros. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica nos trae dentro de los dos grandes ejemplos de cómo tiene que ser la oración de un cristiano, trae precisamente este ejemplo de la viuda, que lo trae San Lucas, y también trae San Lucas el ejemplo del amigo inoportuno que va a medianoche a pedir panes. Porque tiene que ser constantemente, en todo momento, sin parar y sin desfallecer. El gran caos que se vive hoy dentro de la Iglesia y la mediocridad en la vida de muchos cristianos católicos empieza por su mediocridad en la oración. Una persona que no ora, que no tiene esto claro, es una persona superficial, que nunca va a saber orientar su vida y nunca va a tener autoridad para orientar la de los demás. La insistencia de la Virgen aquí en Medjugorje constantemente siempre es: oren, hijos míos, oren, oren y no paren de orar. Yo recuerdo unas palabras de un obispo muy santo que tuvimos en nuestra diócesis, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, y él decía que la crisis de vocación no era el gran diagnóstico para hablar de la crisis que se vivía en la vida sacerdotal, en la vida religiosa o en la vida matrimonial. El problema no es la crisis que están viviendo los matrimonios. Ese no es el gran problema. El gran problema no es la crisis que están viviendo hoy muchos sacerdotes. El gran problema no es la crisis que viven muchos religiosos o religiosas. El gran problema en la Iglesia
es la crisis de oración. Es mentira de que una persona sin oración pueda ayudar caritativa y verdaderamente al otro, porque no le va a brindar una ayuda según el amor de Dios. El que no ora ofrece ayudas superficiales. De hecho, por eso nos encontramos instituciones seculares, personas seculares que son paganas y también hacen muchas obras de beneficencia y obras grandísimas de beneficencia para niños, para ancianos, para personas sin techo, sin comida. Pero ¿qué terminan siendo esas obras de beneficencia sin estar conectadas con el que hace el acto de caridad más grande, que es Dios? Pura filantropía, motivos para la fama, para el protagonismo. Y hay muchas obras así también dentro de la iglesia, que son solo para ganar popularidad. Y el Señor nos advierte en el Evangelio que tu mano izquierda no se dé cuenta de lo que hace tu derecha. Cuando vayas a dar limosna, hazlo en secreto, que nadie se dé cuenta, lo dice Mateo 6. Hazlo en lo secreto, porque de lo contrario recibirás tu paga. Has recibido tu paga y te quedarás sin la paga del cielo. La oración es la que nos enseña a tener actitudes más silenciosas, donde menos aparecemos nosotros y más debe aparecer el Señor. La grandeza de Juan Bautista precisamente se radicó en que él quiso que Cristo creciera y él desapareciera. El fracaso en nuestra vida cristiana tantas veces es que queremos aparecer nosotros a cuestas de que Cristo disminuya. Queremos protagonismo y la ausencia de Cristo. Y eso no funciona así. Eso no lleva a nadie a la realización y a la paz. Es necesario que Cristo crezca y nosotros disminuyamos. Porque si Él crece, Él nos va a exaltar a nosotros. Y no necesitamos la exaltación humana, la exaltación de los hombres. Esta sociedad en la que vivimos es intolerante cuando les decimos los cristianos: no necesitamos de ustedes, necesitamos del Señor. Y esta sociedad llama soberbio a quien piensa así. ¿Por qué? ¿Por qué si nuestra vida depende solamente del Señor? ¿Por qué esta sociedad se enoja y se molesta cuando buscamos radicalmente al Señor y nos hacemos independientes totalmente de Él y no de los hombres? ¿Por qué esta sociedad se ha hecho Dios y quiere que dependamos de ellos y no de Dios? Y hay personas así. Y a nosotros no nos debe detener, nosotros los cristianos, esta opción radical por el Señor. Así la gente se fastidie, se incomode, así esta sociedad se moleste. San Agustín lo dice claramente: nos hiciste, Señor, para ti nos creaste, para ti solamente, vivimos para ti, existimos para ti, somos para ti. Y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti. Pero si hoy un cristiano dice que quiere vivir radicalmente para Dios y deja de mirar hacia atrás y se pone solamente a mirar a Dios, esta sociedad se vuelve agresiva, porque quiere que se esté contemplando solamente a ella, dejando de mirar a Dios. Y nosotros los cristianos no podemos vivir así. A esta sociedad le encanta también que nos miremos a nosotros mismos, porque cuando nos miramos a nosotros mismos nos vemos pobres, necesitados, miserables, y creemos que la ayuda nos la va a poder brindar esta sociedad y no la palabra de Dios.
Y entonces esta sociedad pervertida nos ofrece todas las ayudas para manipularnos, para someternos y para esclavizarnos a ella. Y es una sociedad que actúa en el corazón de aquellos que todavía no han hecho la opción radical por el Señor. Por eso cuando nosotros estamos al lado aún de hermanos cristianos que pareciesen ser cristianos pero no lo son, eso puede resultar muy nocivo y dañino para nosotros, porque el que entre la miel anda, algo se le pega. La victoria, el éxito y el triunfo de todos nosotros los cristianos y de todos los seres humanos está en la opción por la palabra de Dios. Porque esta palabra ha descendido desde el cielo, como dice el libro de la sabiduría hoy, y es asequible a todos. Todos tenemos acceso a ella y todos podemos dejarnos guiar por ella. No hay un ser humano en el planeta Tierra que no tenga la posibilidad de encontrarse con esta palabra y de dejarse guiar por ella. Y el que no lo está haciendo es porque no quiere. Porque no quiere. Quien siente la ausencia de esta libertad, de esta paz, de esta victoria, de este triunfo en su corazón, vive así porque quiere. Porque todavía no le cree al Señor. Porque todavía no cree lo que le dijo el ángel a la Virgen, de que para Dios no hay nada imposible. Y por eso hay gente que vive en la amargura, en la tristeza, en la desesperación, y se acostumbró a vivir así. Y se han acostumbrado a vivir así porque el diablo, valiéndose de una sociedad pervertida, le ofrece todas las alternativas para tenerle esclavo en este mundo, dependiendo del afecto humano, dependiendo de la seguridad humana, dependiendo de seguridades superfluas que van a desaparecer. ¿Ustedes creen que esa es la libertad para la cual Dios nos creó? No. La libertad para la cual Dios nos creó es para que seamos hijos suyos, dependiendo solamente de Él. Y la única esclavitud que no nos hace daño es el sometimiento total a Dios, el sometimiento total a Cristo, el sometimiento total a su amor, porque ese no nos hace daño, ese nos libera. Estas maravillas hay que pregonarlas. Esta mujer buscó insistentemente en un juez y Jesús nos dice, Jesús, hombre Dios, que busquemos toda la justicia en Dios. Y que todo el que lo está buscando constantemente, como lo dice hoy el Evangelio, sin desfallecer y en todo momento, Dios le hará justicia. Pero termina el Evangelio con una pregunta que nos confronta a todos. ¿Tenemos esa fe? Así estamos viviendo nuestra vida. Porque el Hijo del Hombre viene todos los días. Pero se está encontrando aún dentro de la iglesia corazones que lo estén buscando así. Que saben y tienen la certeza de que lo único que les da la paz, la libertad y la alegría es su palabra. Hay cristianos así, que se han vuelto tan dependientes del Señor, que defienden sus momentos de encuentro con el Señor por encima de lo que sea y de quien sea. ¿Está encontrando eso el Señor en su iglesia? ¿Está encontrando cristianos así coherentes, consecuentes? ¿O está encontrando cristianos que buscan en todos los lugares, menos en el Señor y en su palabra? Preguntémonos cómo es nuestra relación con la Sagrada Escritura. La Virgen oraba 7 veces al día
con la Sagrada Escritura. Y era ama de casa. Y le rendía para ser una buena esposa y una buena mamá. San José oraba 7 veces al día, y si quieren lo pueden investigar, que hoy tenemos suficientes datos y testimonios arqueológicos, paleontológicos y con otras ciencias subsidiarias que pueden apoyar esta afirmación. Tenemos demasiadas fuentes documentadas en historia para saber que San José oraba 7 veces al día y era un obrero excelente, un trabajador, así era reconocido. Un gran artesano, se dedicaba a muchas funciones para sostener su familia, para sostener su hogar, para sostener a su esposa, para sostener a su hijo. La oración nunca lo hizo holgazán, ni perezoso como algunos creen eso. Se les metió esa idea bien maquillada del marxismo, que decía que la espiritualidad era un opio, que estancaba a la gente, y hay cristianos así, que creen que por dedicarle suficiente tiempo a la oración pierden el tiempo. Son los que más hacen, y al final del día no terminan haciendo nada. Se movieron en todo y no producen nada. Los que más oran se mueven menos y producen más. Son más eficaces, le llegan a más gente, llevan más gente a lo esencial. Por eso le dice el Señor a Marta, le está reprochando, no crean que la está felicitando. Santa Teresita tiene un comentario frente a este texto y dice que el Señor no se le molesta a Marta por la atención que le está dando, sino por lo agitada que está y por querer contagiar a su hermana en esa adicción. Dentro de la iglesia hay gente muy adicta a la actividad y a eso le llaman apostolado, salvación de almas, ayuda a los cristianos, pero eso es una adicción. Pregúntele a los psicólogos para que vean cómo se manifiestan las adicciones. Hay gente que dice, Padre, gracias a Dios, yo dejé el cigarrillo, yo fumaba tantos cigarrillos al día. ¿Y sabe cómo lo dejé, Padre? Comencé a mascar chicle. ¿Y ahora cuántos chicles te mascas al día? Uy, Padre, bastanticos. Dejaste una adicción por otra. No dejaste nada. Hay gente, católicos, adictos a la actividad, y a eso le llaman evangelización, apostolado. Nunca oran. ¿Por qué se da cuenta uno que son adictos? Porque van a la oración y eso les pica todo, ¿sí? Hasta el mero hecho de saber que deben ir a orar, ya como que se les descuadra, se les amarga el día, se les pierde la motivación, se les pierde la cuerda, el impulso. Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas y hay necesidad de pocas. Mejor dicho, de una. María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Y hoy la liturgia misma nos enseña que María fue mucho más eficaz que Marta, sin decir que Marta no lo fue. Pero el Señor tuvo que corregirla. La esencia de ese evangelio es que el Señor corrige a Marta. El equilibrio está en María. ¿Qué estaba haciendo María? Se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Dios ha hecho más que todos. Y es al que le han salido mejor las cosas, por eso hay que escucharlo a Él. Cristo ha sido el mejor líder que ha tenido esta civilización humana. No ha habido un igual a Él, ni igual y menos superior. Es el que más ha hecho por el mundo. Y le oraba constantemente a su Padre. Ese era su secreto. Que nosotros hoy despertemos.
le pidamos al Señor que nos abra los oídos del corazón para darnos cuenta dónde está el secreto para el éxito, para la victoria y para el triunfo. Como la Virgen que escuchaba, buscaba, escuchaba y todo lo que escuchaba lo guardaba y lo ponía en práctica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.